existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la AM 530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es conveniente pactar con ustedes el uso de nuestras respectivas imaginaciones. Es una idea de Ebe Bonafini, que decía que cuando uno elabora un poquito, cuando uno piensa en la situación, se da cuenta de que en realidad la radio nos funciona en el teatro de la mente. Es decir, que lo que escuchamos, lo que vimos, ahora en la era del streaming lo que miramos, ojalá también lo que vemos, se metabolizan en nuestro cerebro combinándose con otros asuntos, con imágenes, con recuerdos, a veces con perfumes y con olor, con olores, que también el pasado tiene perfumes y olores. Y entonces es una buena forma de plantear, combinemos las imaginaciones a ver si un rato de radio, un programa, ojalá que toda la radio nos resulta una experiencia, no el consumo de algo, sino experimentar juntos. Cuando experimentamos juntos, a lo mejor estamos trabajando sobre un ADN que muchas veces está en problemas por el ataque constante de lo que viene de afuera. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿A quién pertenezco? ¿Qué quisiera? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Todos esos asuntos que alguna vez nos planteamos cada uno de nosotros, pero que tienen una respuesta. Nosotros somos lo que somos, basta de historia y de cuento. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado ni damos fuerza al recuerdo. Somos fuerte y linda un aire que atropella sus comienzos. Es un texto histórico de la poesía contemporánea en lengua castellana. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros somos quienes somos, basta de historia y de cuento. Nos metemos de lleno en la lógica de este lunes con calor en la ciudad de Buenos Aires. Marina Glesser, ¿cómo le va en este lunes? Buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes a la audiencia, al equipo, ¿cómo andan todos y todas? Creo que el lugar común sería, si venimos caminando por las calles de la gran ciudad, un poco acalorados. Bueno, es noviembre, se precipita el verano, vamos a ver cómo llegamos a las fiestas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, ya se acerca. Que quedan cerca y quedan lejos, quedan cerca en el tiempo, ahora que estamos en los meses de descuento del año, y quedan lejos en las perspectivas, ¿no? Vieron que durante un tiempo importante de este siglo, al principio del siglo sobre todo, recuperamos la noción de la esperanza y del futuro, tener esperanza, creer que mañana va a ser mejor, etcétera. Gobiernos como el de Javier Milei nos sumen en la incertidumbre y en esa cosa que se llama la desesperanza. Por un lado, no hay que perder la esperanza nunca, y la incertidumbre sobre cómo será el futuro. ¿Llegaré a pagar las cuentas de este mes una vez que este mes haya concluido o seguiré endeudándome en la medida de mis posibilidades? Nos dejan sin esperanza en parte, y yo creo que hay que combatir esa idea, aunque ¿cómo combatir la falta de dinero en el bolsillo a la hora, por ejemplo, de pensar en comprar un pan dulce, una botella de sidra cuando llegue el momento de celebrar lo que haya que celebrar, ¿no? Así es, Carlos. Ojalá tengamos tiempo, ganas y esperanza para celebrar en diciembre el Año Nuevo y que vaya a ser próspero, aunque no lo creo. Sí, es difícil si siguen las cosas como están, pero atención también que faltan unas horas. A mitad de esta semana va a terminar, por ejemplo, el escrutinio en la provincia de Buenos Aires. Sí, tal vez nos demos cuenta de que el pastor mentiroso otra vez nos llevó rumbo al engaño, porque los números finales del recuento no van a ser los mismos que explicitó el gobierno en la noche del domingo anterior, ni muchísimo menos aquellos que llevó al presidente Javier Milei a afirmar muy suelto de cuerpo que él había vencido por 14 puntos al kirchnerismo. Sobre este asunto, las candidaturas testimoniales y apresurarse a dar cómputos antes de que la verdad sea explícita, va a un montón de asuntos del manejo de la psicología de las masas y de nosotros mismos, que a veces le creemos el cuento al enemigo y entramos en discusiones bizantinas antes de ver los números. Hoy Carlos Heller, columnista del programa de nuestro compañero, después
Pablo Caruso, de que terminemos nuestro programa, en un posteo en las redes sociales dicen, si miran bien los números cuando termine el escrutinio, la cantidad de votos que sacó el peronismo en la provincia de Buenos Aires es exactamente la misma cantidad que en la elección anterior. Lo que ocurrió es que el Poder Libertario tuvo más votos, recuperó votos que había perdido, llevó gente a votar que antes no había votado y se apresuró a comunicar una cosa que no era cierta. Cuando eso concluya, o a lo mejor aprendemos, si somos un poco humanos, aprenderemos a darnos cuenta de que a veces nos hacen pisar el palito y que independientemente de las problemáticas varias que haya en el campo de lo que hoy es la principal o única oposición al gobierno de Javier Milei, hay que tener prudencia, hay que tener la prudencia de esperar los resultados finales y después opinar y hacer evaluaciones. Para algunos va a ser una sorpresa, ya van a ver el resultado de las elecciones. Más adelante en el programa, ¿con qué nos nutriremos? Vamos a conversar con Carolina Barri, que presenta el Diccionario Histórico del Peronismo entre 1943 y 1955. Los autores son Samuel Amaral y la mismísima Carolina Barri, que forma parte de la colección de estudios de historia del peronismo de la editorial de la Universidad Nacional de 3 de febrero, la de UNTREF, y nos vamos a preguntar, ¿vos sabés de dónde vienen los términos compañero, compañera o gorila, o por qué tantas ciudades y calles llevan el nombre de Eva Perón? Las palabras tienen una historia, explican procesos que marcaron nuestro país y según lo que estoy estudiando actualmente también performatean la realidad y producen hechos colectivos en la interacción y en relación con otros y otras, así que son muy importantes cómo las comunicamos y cómo nombramos aquello que existe. Este diccionario histórico del peronismo se va a estar presentando el jueves 6 de noviembre en el rectorado del centro de la UNTREF, así que Carolina Barri, que es licenciada y doctora en ciencia política, investigadora principal del CONICET y directora del programa de estudios de historia del peronismo en la universidad, va a estar conversando con nosotros acerca de este diccionario histórico del peronismo. Tengo para mí que la palabra gorila nació en un programa de radio con guiones de Aldo Camarota. Antes los que se oponían férreamente al peronismo eran llamados Contreras, en todo caso, y que alguna vez en un sketch cómico sonaba en la radio, ahí vienen los gorilas, y que de ahí viene el uso de la palabra gorila, que es de los últimos 60 años, pero a lo mejor me equivoco, a lo mejor es leyenda, no lo sé ahora. Se va a estar develando el misterio entonces, Carlos, cuando hablemos con nuestra invitada y entrevistada el día de la fecha, Carolina Barri, porque este trabajo es colectivo, se trata de un trabajo de gran envergadura y sólido respaldo académico y es una herramienta indispensable para comprender la historia contemporánea argentina, que es una cosa que no todos hacen y que es muy importante, y también me parece que es una obra imprescindible para comprender el movimiento que transformó la Argentina y que marca su historia hasta el día de hoy para continuarla, ¿no? Ese hecho histórico que muchos tienen peronómetro y se arrogan ser parte y entonces amos y señores como para refundar y reprogramar y lo que fuera, y eso existe y uno se siente parte y no todo de ese movimiento, así que vamos a estar hablando de este trabajo colectivo tan necesario para estos tiempos. En cuanto a la palabra compañero, aprendí en un espectáculo de Pepe Soriano, que si no me equivoco era el Loro Calabrese. Compartir el pan. Claro, en que él horneaba en vivo durante el espectáculo, amasaba, ponía al horno y después compartía el pan con todos, que eso nos convertía a todos en compañeros. Recordemos que en la Argentina los comunistas se llamaban a sí mismos camaradas, también algunos anarquistas, que la palabra correligionario era para los radicales y que el peronismo terció con una palabra propia. Pero no hay que creer que la palabra compañero solamente es del peronismo en la Argentina. En Chile los socialistas se dicen entre sí compañeros, como en Uruguay los frente amplistas se dicen compañeros. Es una palabra hermosa, compañero, compartir el pan, pero a lo mejor compañía también. Y hacer compañía, ¿no? Acompañar. Anoche tuvimos una velada y una posvelada tan compañera en Pista Urbana, en nuestro espectáculo de resistencia poética. Después les contaremos un poco, que me quedé con esa impresión, qué bueno el compañerismo. Más adelante tendremos aquí en el estudio, vienen todos, Rodrigo Lamardo, un quinteto de saxofones. Qué lindo. Y Pacá a ti se llama. Vientos. Quinteto de saxofones, el nombre seguramente le producirá cosas a mucha gente. Suena inmediatamente a guaraní. Ojalá los 5 saxos quepan acá, no se destemple ninguno con el aire acondicionado. Ya Marina venía con calor y se puso una campera en el estudio porque acá está frescolar y nosotros nos metemos en el comienzo del programa. Empezamos por aquí. La primera samba que escribió Armando Tejada Gómez. Esta es la versión de su comadre, de Mercedes Sosa.
que nos transporta acá, cerca y allá lejos, rumbo al comienzo del nuevo cancionero en el año 1963. Armando Tejada Gómez, mendocino, era un poeta joven cuando un enorme guitarrista de la historia de la música popular, Tito Francia, le dijo que tenía una melodía linda para que él escribiera la letra de esta samba. Tejada Gómez hizo sobredosis de uso de la palabra azul en la samba. Vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmenso. Y al mismo tiempo empezó pisando fuerte en la historia de las grandes letras de la música popular argentina. Hoy se cumplen 33 años de la muerte de Armando Tejada Gómez, el 3 de noviembre de 1992. Cuando se cumplían 90 de su nacimiento, hicimos un espectáculo, Los Caminos de Armando, intentando, con una puesta teatral, con músicos en escena, con una pantalla gigante, narrar una historia que es un poco impresionante. La de un chico de una familia pobre, muy pobre de Mendoza, que era el hijo número 23 de 24 hijos, y que no solo no pudo terminar la escuela primaria, sino que desde muy chiquito tuvo que andar por los oficios más sacrificados del mundo: canillita, lustrabotas, obrero de la construcción, que en un momento sintió que había que boxearle al destino y se convirtió en pugilista, y que sin embargo, desde que leyó por primera vez durante los años felices del peronismo una edición gratuita del Martín Fierro, encontró que la bronca y la impotencia contra el mundo que lo rodeaba podía canalizarse poéticamente. Como Tejada había pasado mucho hambre de chico, de hecho fue criado por una tía porque la familia a él y a su hermano Toto, que murió en manos de la policía, los dio a educar por parte de otras personas que pudieran alimentarlo. Siempre habló de su territorio, de Mendoza, del pan, del agua, de la comida, de los sueños de los pobres, de los colores. Él creía que era un poeta que debía representar necesariamente a los que nunca están representados. O sea que de cantar había, pero era tan fácil cantar y tan difícil transmitir la palabra a los demás, que yo decidí no cantar, de entre todos nosotros, y poner la palabra en circulación como un pan cotidiano, para que la poesía no sea de ellos, sino de nosotros. Para ponerla así, a andar por las calles, con el hombre y la mujer de cada día. Para que no nos creamos que la poesía es un fantasma que tienen encerrada en la biblioteca y que les pertenece solo a los exquisitos que entienden de los misterios del alma humana. Mienten. La poesía nació en el pueblo y ese es su destino. Y yo todo lo que hago es devolvérselas, aquí y donde me pare. En el lugar del mundo en que me ponga de pie, me pongo de pie para devolverles la gracia del verso, la memoria de la copla y el poema que yo pueda humildemente inventar. Como otros poetas de su generación, entre ellos Hamlet Lima Quintana y Jaime Dávalos, Tejada Gómez creó un oficio: decir él sus poemas. Grabó por ende discos, hizo muchos espectáculos en que no recitaba ni declamaba, sino que decía. Claro, trabajaba de locutor también. Pero en ese modo, hacer espectáculos, grabar discos, hacer pública la poesía, salía del circuito de que la poesía es un asunto para los que leen libros y pueden comprarlos.
la extraordinaria versión del dúo salteño de la Zamba El Laurel. Puesto en la misma coordenada en que se retrató a sí mismo Homero Mansi, si escribir para los hombres de letras o escribir letras para los hombres, Tejada Gómez no tenía opción. De hecho, en su provincia natal, las cátedras, la carrera de letras, no solo lo desconocía, sino que lo ninguneaba. Después pasa siempre, es el tiempo el que termina organizando las cosas. Tejada Gómez fue un poeta afiliado al Partido Comunista. Sin embargo, cuando fue diputado provincial en Mendoza, lo fue por una alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo. Vaya a dónde han ido a parar los desarrollistas. Y podría pensarse que pese a las condiciones de extraordinaria pobreza en que se crió, a la ausencia de un estado de bienestar en su vida, a que tuvo que salir a lidiar a la calle para mantenerse cuando era un chiquitito así de pequeño, conservó una visión sobre su madre, su casa natal, su barrio, la cultura huarpe que lo rodeaba, el piso de tierra, el sol candente del verano, completamente edulcorada. Él edulcoró su vida para poder narrarla así. El riojano Chito Ceballos se complacía en decir de Armando Tejada Gómez, la vida dos veces. Miren cómo sonaba allá en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. Todí de Usán, un chico alimentado a lirios, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no quería que jugara conmigo porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarnada miseria por el mundo. Pero Toddy, esa magia hecha de mimbre y aire, vivía hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfado. Me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros y me buscaba al lado más pájaro del alma. Él descubrió en mis ojos cierto país de sueño donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos. Un día, ya vencidos por nuestra resistencia, los padres me dejaron entrar en el santuario. Nos sirvieron un río de leche y medialunas y yo los deslumbré dibujando caballos. Después siguió la vida como siempre sucede. Volvió el viento de agosto y crecieron los árboles. Sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde cenizas se mudaron de barrio. Yo olvidé al canillita en un cruce de esquinas. Entré al jornal violento del vino y los obrajes, vestí los portentosos pantalones del viento y descubrí mi oficio de fábula y guitarra. Toddy se llama Alfredo Deusan, vive en Mendoza, casó con otro mimbre hace muchos veranos, seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera su comedor de diario. ¿Acaso un año de estos, cuando vuelva al oeste, llame a su puerta clara y despierte sus pájaros solo porque un amigo es la vida dos veces y desde aquella tarde no dibujo caballos? Hay muchas canciones de Armando Tejada Gómez que dan vueltas por el mundo, empezando por Canción con Todos, una gran canción comprometida de la historia de América Latina, pero desde que Chabela Vargas grabó en México la canción de las simples cosas, la canción de las simples cosas se convirtió en un tema del repertorio de la música en castellana. Otra vez, Tejadas pensando a la distancia su infancia, su madre, el sol, lo que se pierde y qué somos cuando volvemos a donde alguna vez estuvimos.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. A veces, mientras estamos aquí metidos en el estudio haciendo la radio y disfrutándola, me dan ganas de estar arriba de un auto escuchando, o estar en mi casa escuchando un programa así. Y eso nos cuenta Jorge Berg, que dice ahora: estoy viajando a Mendoza por la ruta 188. Qué agradable sorpresa escuchar la AM530 en el territorio de San Luis, y escuchando además a Tejada Gómez, a Tito Francia, a la negra Mercedes Sosa. Cuando hicimos el espectáculo Los Caminos de Armando, grabamos en vivo una versión de un texto musicalizado por Rodrigo Lamardo en vivo y Leandro Calem, llamado Oración por mi enemigo. Es un texto que casi no se dice de Armando Tejada Gómez, que está como perdido en una obra muy vasta. No dice el adversario, dice el enemigo. De Armando Tejada Gómez, 1968. Oración por mi enemigo. El enemigo es breve, como un siglo. Algo más que un colmillo, menos que una araucaria. Suele esperar afuera, repta, detrás del viento. Puede herir a mi hermano si se demora el alba. El enemigo es breve, pero puede hacer daño. Cortar un gajo ahora, envenenar mi canto, puede hacer que me nazcan cuchillos en los dientes y buscarme la boca para luego acusarme. El enemigo sabe que no tengo parientes, ni blasón en la puerta, ni abuelos magistrados. Puede urdir que soy vago y mal entretenido y mostrar las hilachas de mis antepasados. Puede, como ha perdido todo este breve tiempo, pasar gato por liebre y comerse el venado, mientras la buena gente me mira a la intemperie y en tanto se persigna
me da vuelta la cara. Es un Goliat de hierro el enemigo mío, gigantesco, electrónico, atómico, blindado. Pero es breve, epidérmico, aéreo, bullanguero, y olvida, entre su estrépito, que yo vengo de abajo, que soy un sacerdote del aire y la madera, y que escribí la Biblia entre el dolor y el fango, que no hay flor en la tierra que no me considere, no digo el jardinero, pero digo su hermano, que el cereal, el último cereal que nos quede, lleva en su piel ardiendo el calor de mis manos, y que el pan que se come cuando muerde la espiga le filtra en la saliva el sabor de mi sangre. El enemigo es loco y breve como un siglo. Imagina que Cristo es un hombre y 3 clavos, y porque nunca supo cuánto dura un rebelde, bebe su hiel y eructa hacia las navidades, oficia fríos rezos en la misa del oro, gatilla las tinieblas, bombardea rosales. Tiene un perro, un amante y 2 psicoanalistas que le amansan la muerte 2 veces por semana, y él, que nunca me ha visto ni por fotografías, cree que ando en su sombra y soy una navaja. De noche, cuando cae a la estepa del sueño, cuando lo desenchufan sus enchufados amos, transpira, grita, salta y enrosca su culebra igual que una culebra herida por el rayo. Nadie puede con él, ni dormido ni despierto, ni bonachón, ni alegre, ni triste, ni nostálgico. Ha sido condenado a llevarse a sí mismo. ¿Y quién puede impedir que esté solo de a ratos? Yo, que siento y consiento la piedad por la vida, que amo desde hace siglos la salud de los árboles, pienso que él debería regresar al origen y aprender con la flor los rituales del agua. Pero ¿quién lo desnuda como en un nacimiento? ¿Quién le olvida la sombra, los crímenes, el cáncer? ¿Cómo lo llevo herido a un sitio campesino y digo, pan o hierba, sin que la vida estalle? ¿Y acaso? Digo acaso porque todo es posible. Él puede, en lo profundo, volver a la inocencia. Puede mirar a un ciervo porque solo es de música y no matar su leve sinfonía en el aire. El que no entiende nada que no sea de acero, de dólar consistente, de exacto porcentaje, ¿soportará sin riesgo adentro de su pecho el enorme estallido del amor en su sangre? Esas detonaciones de los niños en ronda, la madre que los llama con la torcaz y el álamo, ¿no sacará un revólver cuando vea la vida frágil como la lluvia, desnuda como un cántaro? ¿No empezará de nuevo este torpe asesino a jugar al guerrero y a comerse el venado? Yo sé que mi enemigo es breve como un siglo, un colmillo en cenizas, menos que una araucaria. Hay pueblos que lo asedian delante de los vientos y ya no tienen tiempo para esperar el alba. Pobre de mi enemigo, tan breve en su masacre. Aquí, al pie de los vientos, digo, que en paz descanse. Julio Lacarra musicalizó un soneto y medio de Armando Tejada Gómez. Ahora estamos escuchando en este momento el final, los vices de la primera llegada de Silvio Rodríguez junto a Palo Milanés a la Argentina. No bien pisaron este territorio, los cubanos dijeron, nosotros queremos terminar nuestro espectáculo con Canción con Todos. Una forma de agradecer a esa canción, a Tejada Gómez, a su principal intérprete, Mercedes Sosa, como en otras eras, sobre todo desde comienzo de los años 60, había entusiasmado a muchos otros intérpretes, autores y compositores a hacer un repertorio. Antonio Tarragorros sobre el escenario, Piero sobre el escenario. Entre muchos otros artistas, Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, le otorgan a la canción su característica actual. Es un himno. Está el autor de la música, César Isela.
Qué maravilla de programa, dice Celeste Monteschiarini, que nos está escribiendo ahora en vivo. Hola compas, Norma de Adroguet, tarde de lluvia y delicias con estas canciones y poemas. Ana Falcón, tuve la dicha de ser amiga de Armando. Él no tenía términos medios, te amaba o te odiaba. Su sentido del humor era único. En el medio de una situación solemne salía con una humorada que provocaba una ruptura de toda solemnidad. Siempre recordamos con Chacho Echenique, del dúo salteño, al amigo, al hermano que siempre está. Salud Armando, siempre presente en nuestros corazones, se escribe en nombre de ambos. Chacho Echenique, la voz principal del dúo salteño, y ella. Situaciones que duran 3 minutos y acaso se quedan a vivir por siempre en formato de disco, de recuerdo o de video en YouTube. Les hablaba de la musicalización de Julio Lacarra, del soneto y medio de Armando Tejada Gómez. Hay docenas y docenas de canciones hermosas, muchas versiones encantadoras y algunas que sorprenden. ¿Acaso cuando León grabó esta canción, imantado por ella, para muchos resultó sorpresa? Pero ahí está el Tejada Gómez jugando todas las herramientas de la poesía para conmover a través de una letra que parece hablar de su ausencia también. Yo moriré por todo lo que vive, por todo lo que existe y ha existido, y viviré aún dentro de la muerte, por lo que nace y lo que no ha nacido. Yo viviré por todo lo que muere, imperceptiblemente en el olvido, sabiendo. Qué tremendo, dice Violeta Jimeno. Cuánta belleza en los versos de Tejada. Gracias por compartirlo. Y por la cuota de belleza en las palabras, las ideas, los recuerdos. Estuve en aquellas obras haciendo maratón de música y poesía. ¿Cómo olvidarlo? Nos escribe desde San Telmo. Estos son los programas que necesitamos más que nunca, dice ahora Elita, porque suavizan el alma entre tanta injusticia, dolor y maldad, y nos da esperanzas. Gracias. De eso estuvo hablando casi toda la obra de Tejada Gómez, que transcurrió en épocas de muchas dictaduras y muchas durezas. En describir para intentar narrar un futuro mejor. Incluso esta canción que habla sobre la propia muerte. Como su educación formal había sido básica, las metáforas de la naturaleza le venían como anillo al dedo. La historia de los jardineros y los asesinos, de las flores que terminan venciendo con las primaveras. Matar es fácil y vivir difícil, apuesto al riesgo de vivir vivo. Con Qué enorme Tejada Gómez, dice Silvia de Villa Pueyrredón. No conocía ese poema que se actualiza casi siempre y es nuestra historia y la de América Latina, el enemigo. Luchar, llegar a un bienestar y luego quienes están al acecho que vuelven. No dejemos de luchar. por los motines de Deberíamos hacer de vuelta el espectáculo Los Caminos de Armando. No sé quién va a morir o está naciendo
pero por si la muerte. Hola, desde la M530, una brisa refresca y oxigena mi mente, lo necesitaba, gracias mil, dice Miguel Rainieri Verdún. Lo que nunca pudo edulcorar ni narrar de manera complaciente fue su etapa de niño en la calle. Armando Tejada Gómez y su hermano, ya lo dije recién, curtieron los oficios más tremendos del mundo cuando eran niños inocentes. Su hermano Toto murió en manos de la policía. No era un asunto menor, sino un asunto mayor. En ese contexto escribió un poema para un niño en la calle. Ángel Ritro musicalizó una parte de ese poema para un niño en la calle y eso se transformó en la canción para un niño en la calle. Un gran éxito de los años 60 de Víctor Heredia, de Mercedes Sosa, de muchos grupos vocales. Esta es la versión a manera de despedida del que fue también su compadre. En esa casa vivió, en la de Tejada Gómez, Mercedes Sosa cuando llegó con Oscar Matus de Tucumán a Mendoza buscando un destino, junto a René de Calle 13 en su disco de despedida, el disco Cantora. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con... Gracias a todos, son muchos los que están escribiéndonos. María, muy amable, Mirta de Villa María. Esto solo merece una síntesis, es maravilloso un programa así. Me llenan el corazón de amor y rebeldía, feliz de poder escuchar esta radio. Hermosa música. Y dale, dice Irma en Parentela, hacé nuevamente los caminos de Armando. Somos muchos, muchas los que no vimos ese espectáculo. Bueno, lo vamos a pensar. Como una ala en la mano, estaría muy bien. Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a esta hora, 14:47, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? No te voy a decir que hace calor, no quiero ser redundante. Está hermoso el día, la tarde está apacible. Nos vinimos, mirá, para el lado del Hospital Garrahan, acá en el barrio de Parque Patricios, pero esta vez no vamos a hablar del vaciamiento de este nosocomio, sino de la situación de abandono que hay aquí a metros de este lugar donde se encuentra el Parque de la Vuelta de Obligado, que es un espacio verde de 8 hectáreas, bueno, muy, pero muy grande, que está en un estado deplorable, Carlos. Y de vez en cuando hablamos sobre política ambiental, sobre espacios verdes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los vecinos están denunciando que en este espacio se encuentra un verdadero descontrol desde hace varios años, pero que se profundizó en los últimos meses. Por ejemplo, todas las noches y en especial los fines de semana, dado que realizan asados pegados a los árboles. Vos ves las parrillas donde prenden fuegos en el piso, tirando una chapa. Se puede prender fuego cualquier árbol añejo que está seco encima, pero no hay control de nada. También dicen de que después todo esto deja mugre por doquier, botellas rotas, plásticos, latas de cerveza a montones, preservativos también en la zona, porque aseguran que todas las noches las personas tienen relaciones sexuales aquí en el parque, que es a cielo abierto. Como dicen ellos, un verdadero boliche con música alta y albergue transitorio a cielo abierto es la denuncia que están plasmando los vecinos y vecinas de la zona. Afirman que el lugar se convirtió precisamente en algo totalmente repudiable para quienes habitan desde hace años este lugar, y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace oídos sordos a estos reclamos de mayor seguridad por un lado en la zona y mayor presencia del Estado. Hablamos con Romina Montanari, ella es vecina de Parque Patricios y una de las cientos de personas que viven en el barrio que reclaman al gobierno porteño que se haga cargo de esta situación. La escuchamos. Somos muchos los vecinos que venimos reclamando por la situación del Parque Vuelta de Obligado, entre otros, porque la realidad es que todos los parques de Parque Patricios están en un estado deplorable, no lo digo yo, sino que lo dicen muchos vecinos, cada vez son más quejándose. Y la gota rebalsó cuando Jorge Macri vino a una reunión con vecinos en el Club Bristol, y ahí se repitieron las denuncias de siempre, entre ellas la de la situación del Vuelta de Obligado, que es un parque que está frente al Hospital de Pediatría Garrahan. La situación que más nos preocupa a los vecinos es el descontrol absoluto que ocurre los fines de semana, donde hay vehículos de todo tipo, música a todo lo que da. Después de eso queda un basural donde encontramos botellas rotas, vidrios, se encuentran hasta preservativos. La gente va con sus perros, con sus hijos, y no puede usar ese parque. Bueno, una situación realmente que se fue de las manos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un verdadero descontrol, como denuncian vecinas y vecinos que viven aquí en Parque Patricios. Y vas a ver que ocurre siempre lo mismo, Carlos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 20 años deja algunos lugares abandonados, sin presencia policial, con poca presencia del Estado realmente. Los vecinos empiezan a reclamar, como es el caso de lo que ocurrió también en una época en el Parque Centenario, en el Parque Rivadavia. Empiezan a decir, che, la zona está abandonada, queremos más presencia policial, queremos más seguridad. ¿Cómo resuelve esta situación el gobierno de la ciudad? Poniendo rejas. Enreja todos los parques y dicen, pero ustedes pidieron mayor seguridad. Sí, pero esta no era la solución. Bueno, lo que están diciendo los vecinos es que no quieren que este parque de Vuelta de Obligado quede enrejado tampoco, como ocurre en otros tantos ejemplos que sucedieron aquí en la ciudad de Buenos Aires. Carlos. Bien, está claro el panorama. Gracias por el informe, Martín. Abrazo para vos. Fuerte abrazo a vos, Carlos. Hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, 14:51 ahora. Me llega el momento de agradecer a todos los que anoche nos ayudaron en Pista Urbana a hacer una perlada función de nuestro espectáculo de resistencia poética. La verdad, se agotaron nuevamente por cuarta vez las entradas para la función.
el mecanismo del espectáculo estuvo muy bien. Hacia el final, todos cantando. Todos cantando El Oso, tras el piano de Lolo Micucci. Todos los artistas sobre el escenario, los invitados, el personal de pista urbana, los que paseaban perros por la calle. Domingo por la noche, afuera gobierna Javier Milei. Adentro un montón de gente sintiéndose libre y ejerciendo la libertad. Así que les cuento, tendremos la próxima función el domingo 7 de diciembre, pero estamos llenos del compañerismo de la función de noche. Y contentos de verdad de poder auspiciar y hacer de anfitriones de un espectáculo de estas características que se nos ocurrió diciendo, che, hay formas de resistir, además de las calles, que nos hacen bien. Flor Bobadilla Oliva, cantando El Necio de Silvio Rodríguez. Caminando fui lo que fui. Ay, Dios, ¿qué será divino? Esta noche la gasta en la China Iron, en Santos Dumont 4040, como protagonista junto a la Ferni. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Agradecemos mucho a los artistas que, saliendo de sus territorios de confort como intérpretes, aceptan el desafío de cruzar charcos y cantar otro repertorio. Omar Gianmarco, que canta usualmente solo las canciones que él mismo ha compuesto, cantando a Fito Páez. No será tan fácil, no sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Los arreglos y el piano son de Lolo Micucci. Nos preocupamos por decir las cosas, escribiendo un guión para que luego, como por una alfombra roja, caminen las interpretaciones de los invitados, Casiana Torres en este caso. El hacha golpeará donde el río secará. Barro tal vez de Luis Alberto Spinetta, con Martín Castro, su guitarrista, acompañándola. Cinema Verité de Charly García, ahora por Flor Cosani. No me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo de Mercedes Benz que está tirado ahí nomás. Saben que en cada espectáculo los cantantes invitados, una docena ha pasado ya por el espectáculo, cantan un repertorio que ya está, al que ellos deben adaptarse. Porque el espectáculo tiene un sentido, una unidad, comienza por un lado y va rumbo a un destino. Pero anoche estaba Alfredo Piro Rinaldi sentado ahí entre el público. Y le ofrecimos correr un poquito la perspectiva, salir de la silla y pararse y cantar una versión improvisada de Los Locos de Buenos Aires, de Alejandro del Prado. Y otra vez el milagro del público cantando. Estaba tan lindo San Telmo ayer por la tarde, ayer por la noche, su dinámica, la cantidad de bohemias, de ofertas culturales, de gente pasándola bien.
A veces la vida es hermosa. Qué lástima, Milei y Macri también. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio.
Marina Eliezer se toma su mate en la radio. ¿Está bueno el mate, Marina? Sí, es yerba de la buena. Es yerba de la buena. Después tenemos que decirlo. Ya lo dijimos. Le voy a presentar, no, pero después decimos todo. Le voy a presentar, Marina, a Sebastián Zaneto, aquí en los estudios de la radio. Hola, Sebastián, ¿cómo andás? Estamos en vivo también. Es uno de los nuevos y más creativos pianistas y compositores de la Argentina. Con un detalle, nació en marzo del 76, ¿no? Sí, a 12 días del golpe. Ponete más cerca. 12 días del golpe. ¿A 12 días después o antes? Antes. 12 de marzo del 76. 12 de marzo del 76. Ha publicado 8 discos, pero tiene una característica a esta altura de su carrera. Le gustan los desafíos. Y entonces armó ponele. música con un quinteto de saxofones. Un quinteto de saxos, sí. Vamos a presentar a los saxos esta tarde aquí. Señor Sí. Nacho Oliva está presente. Buenas. ¿Cómo suena su saxo? Es un saxo alto, ¿eh? Matías Carazo está aquí presente. Está presente. ¿Cómo suena su saxo tenor? Me dejé para más adelante los apellidos difíciles. Sí. Nacho Borowicki, saxo alto 2. ¿Está bien Borowicki? ¿Dije bien? ¿Está bien? ¿Suena el suyo? Sí, sí. A ver. Suena. En el saxo barítono, Alejandra Juchman está acá. Así es. ¿Se tiene que ir a buscar a su hijo, a su hija? Me tengo que ir a buscar a mi hija. Sí. ¿Al jardín de infancia público, a la escuela primaria? ¿Cómo? ¿A la escuela primaria? A la escuela primaria. A la escuela primaria. ¿Su saxo cómo suena? Y Vanessa Sognoge está presente en el saxo tenor 2 del quinteto. Exacto. A ver cómo suena. Suena como si todos supieran, ¿no? Me parece un poco. Por favor, te ruego que te pongas frente al micrófono. ¿Por qué se llama Ipacá a ti? El grupo de saxos. Sí, cuando, ya en un momento teníamos todos los arreglos de los temas, ya veníamos ensayando. Todos temas tuyos. No, la mayoría son temas míos y hay otros que elegí al azar por gusto, que fui eligiéndolos por, digamos, me gustaban y eran parte como de nuestro folclore o de las músicas latinoamericanas, digamos. Las fui eligiendo como para armar un abanico de que instrumentos que para mí no tienen nada que ver con estas músicas en un punto orquestalmente, porque los saxos son claramente asociados principalmente por la tímbrica al jazz. Me parecía que era interesante que tocaran músicas de Argentina, digamos, ¿no? O de lo sudamericano, digamos. Entonces hay muchos temas que son míos, compuestos y tocados en otros discos y que los rearreglé para el quinteto de saxos, y otros que fui eligiendo, como Cueca de los Collas, hasta un tema de Stevie Wonder, por ejemplo, que es como lo más alejado de este... ¿Qué tema de Stevie Wonder? Overjoy. Nada más y nada menos, sí. Una obra maestra. Sí. Es buena la idea de combinar dos amores diferentes, ¿no? Un sonido que está muy vinculado a una estética con otras estéticas. Claro, me parecía rico eso, y retomando la pregunta tuya, en un momento le digo a los chicos, bueno, pongámosle un nombre al grupo, que no sea Quinteto de Saxos, digamos, que tenga una identidad. Me parecía interesante, y lo que le propuse, o lo propusimos entre todos, es que el nombre fuera con algo de la sonoridad de alguna lengua del interior, digamos, ¿no? Entonces por eso elegimos entre guaraní, quechua, digamos. Y elegimos Ipacá a ti, porque Ipacá es un pájaro de la selva paraguaya o del sur de Brasil. Y a ti en guaraní significa grupo. Entonces por eso le pusimos Ipacá a ti. Pájaro grupo. Claro, sí, el pájaro como un pájaro. símbolo del aire, ¿no? Del viento. Tiene un sonar bastante particular, ¿no? Claro. Un sonido particular. ¿Querés dirigir el grupo? Sí, claro, claro. En vivo? ¿Qué van a tocar? Y arrancamos con la Cueca de los Collas. A ver. ¿2 de 3?
Es todo un esfuerzo, les agradezco mucho haber venido a la radio, haber reunido el quinteto para venir a la radio, y les cuento que el sábado de la siguiente semana, el sábado 15 de noviembre, este grupo va a tocar un repertorio en el Café Vinilo en Estados Unidos, 2483 en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya se consiguen en la Alternativa Teatral y en el cafevinilo.com.ar. Es un lugar de capacidad reducida que permite estar cerca de los músicos y a su vez tiene entradas que naturalmente se agotan. Además de autor y compositor, evidentemente sos director. ¿Con quién estudiaste dirección orquestal? No, dirección no estudié con nadie, estoy practicándolo literalmente. Armé este grupo para empezar a trabajar eso, para estudiar eso. Yo estudié durante varios años orquestación con Guillo Espel, y bueno, los discos míos en realidad trato en que cada uno tenga como un concepto y un color distinto, digamos. Y eso en un punto fue, digamos, empecé a componer muy intuitivamente, o sea, si bien sé obviamente composición y armonía y lo que es todo ese trabajo, pero posteriormente empecé a estudiar obviamente orquestación porque veía que quería desarrollar determinadas colorísticas en donde, bueno, los ritmos sudamericanos, toda la cuestión esta de las claves que tejen y construyen las músicas de este continente, me obligaron a, bueno, obviamente a estudiar y a repensar, digamos, qué color quería en cada disco. Hay algo político, y no digo partidario, político en la elección. ¿De los temas o de las músicas? No, ¿de qué tocar? De tocar Sí, música obviamente, latinoamericana, sí, uno busca sudamericana, estadounidense, europea, Sí, clásica, culta, Sí, popular. Sí, o sea, desde lo compositivo, yo lo que hago intuitivamente, no especulo con eso en ese caso, es utilizo el lenguaje de los distintos géneros que hay en la zona y trato de fusionarlos, o sea, que sea un medio, digamos. Si el género en un punto, viste, te encierra un poco a que una samba es una samba, una chacarera es una chacarera, un candombe es un candombe, bueno, me pasó ya te digo, sin especulación. Fui descubriendo que las músicas mías naturalmente mezclaban o fusionaban todos estos elementos. Y lo que busqué en un momento fue, bueno, potencializarlo. Estoy pensando que hubo una época en que hubo una revolución en la historia del jazz cuando el Gato Barbieri, rosarino, empezó a tocar con los modos del jazz de vanguardia de los años 60 y 70, repertorio del folclore latino. Claro, totalmente. O el Cuchi Leguizamón, que también le dio ese color o esa idiosincrasia, ¿no? Digamos, una a veces no termina de entender si es el Cuchi o Bill Evans el que lo está tocando, digamos, ¿no? Porque está tan mezclada. Es Bill Leguizamón. Claro, exactamente. El Cuchi Evans, en todo caso. Pensé en Bernardo Baraj después en la tapa con el trío. Totalmente. Con Vitale González, Vitale como González. Alguien que saxió a veces una parte del repertorio folclórico. Y son los primeros que, mal llamado para mí, fusionaron, ¿no? Hicieron la música de fusión, que en realidad... ¿Por qué es mala la fusión, la palabra fusión para definir? Porque fusión es un género en sí mismo, y esos géneros, por mezclar géneros, se le llamaba fusión a eso. Fusiones con fusión, entonces, sería. Claro. Queremos escucharlos, porque el tiempo es acotado, Sí. agradeciéndoles de verdad el esfuerzo. Bárbaro. Vamos a hacer una Vidala que se llama Vidala de mi sombra, de Julio Espinosa. Exactamente.
Para los que puedan contemplar el streaming, la transmisión por streaming en YouTube, en el canal de la M530, verán el despliegue en el estudio. Qué suerte que tenemos este estudio, ¿no? Un estudio amplio, grande, para recibir 5 saxos y un director. Nada más y nada menos. Podrían ser 10 incluso aquí. Le voy a preguntar a Alejandra, que está más cerca del micrófono. Durante mucho tiempo el saxo fue un instrumento muy masculinizado o muy masculino. ¿Qué te llevó a vos, en el caso particular, a estudiar saxo, a meterte con el saxo? Tantas cosas, pero en primer lugar, Lisa Simpson. Lisa Simpson, ese fue el ejemplo. No, pero fuera de broma, hubo ahí algo que movió a muchas chicas a tocar el saxo, por lo menos de las que actualmente tienen mi edad. Lisa Simpson fue un personaje que se empezó a hacer famoso cuando yo tenía 8, 9, 10, más o menos. En los 90 temprano, en los 90, sí. Claro, y entonces eso fue importante. Vanessa, ¿para vos también? Les pregunto a las mujeres, en el caso de Vanessa, toca el barítono. Yo empecé de chiquitita en una escuela de música y como era medio inquieta, iban abriendo cátedras y a la cátedra que abría yo me metía. Toqué violín, toqué guitarra, toqué todo. Y entré en la de saxofón y me gustó. Y te quedaste a vivir en el saxo. Sí. En este caso, el 60% de el grupo es de varones, el 40% es de mujeres. ¿Eso hoy se piensa también a la hora de armar un proyecto? Sí, o sea, me gustaba. Al principio éramos 3 mujeres y 3 varones. 50 y 50. 50 y 50. Una de las chicas después tuvo que viajar y no pudo, y ahí vino Tommy a reemplazarla y bueno, ya se quedó en el grupo, pero no lo pensé de hacerlo democrático, pero sí quería que estuvieran pero hombres y resultó mujeres. así, también es interesante. Igual digo, en una realidad como esta Argentina, digo, conseguir músicos y uno, lo que venga, digamos, ¿no? En un punto. No es que me iba a poner demasiado exigente, decís vos, pero yo prefería que mientras bueno. la música estuviera sonando, me importaba más eso que ver el cupo femenino que había. Pero me importaba que hubiera. Hay un asunto, viste, que suele hablarse de los 4 elementos que todos conocemos: la tierra, el aire, la luz y el agua, ¿no? Esos son los 4 elementos de la naturaleza. El fuego, sí. Bueno, los elementos los describimos fácilmente, ¿no? Habrá otros más invisibles, la energía, pero yo creo que el 5.º elemento es el amor. Que todos esos asuntos sin una cuotita de amor no funcionan. Existe la vida sobre la tierra si estos 4 elementos están, pero si no está el amor, el 5.º elemento, Jean-Luc Besson me parece que me influyó un poco, pero tal vez que lo que vos estás diciendo es que hace falta también amor, ponerse la camiseta de una causa, en este caso que es la música, Sí. en el caso de los que se ponen la camiseta de tu música. Totalmente, sí, eso es, bueno, lo más lindo que te puede pasar. Perdón, no les pregunto a los varones porque está claro, ¿no? La elección del saxo y las influencias. ¿Quién es el mejor saxofonista a tu criterio, el que más te iluminó? Depende, porque yo también toco mucho del mundo clásico, además del mundo popular. Y si tuviera que elegir uno de cada estilo, y hay un saxofonista holandés que es muy bueno, que se llama Arno Borkamp, si es en el plano, justamente hablando de esto del género y demás, en el plano clásico acá en Argentina hay un referente muy grande, que es uno de los más grandes, que es María Noel Luzardo, que es nuestra profe, de varios de acá. Y por otro lado, bueno, Cannonball Adderley o Charlie Parker de... O grosos de la historia del jazz. El tuyo, si tuvieras que citar, yo escuché y quise ser eso. Martín Pantirer. Martín Pantirer, lo un conozco. saxofonista argentino. ¿Y en tu caso? Y en mi caso también Cannonball, Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, ahí tenemos una referencia de Cannonball Adderley, ¿no? Son dos sonidos, además de un instrumento, dueños de un sonido. Les vamos a pedir, antes de que sea hora de salir de la escuela, una más y no jodemos más. Sí. Este es el quinteto Ipacá a ti, que está tocando junto a Sebastián Saneto, su director, pianista, autor y compositor, para ustedes en la radio ahora. 1 de 4 y entran. 1, 2, 3.
Gracias a Nacho, Tomás, Matías, Vanessa, Alejandra y a Sebastián Zaneto, que pensó los gustos hay que dárselos en vida. Y procedió a hacerlo. Vieron que hay un viejo chiste de cómo metemos 5 elefantes en un Fiat 600. La respuesta es clara, 2 adelante y 3 atrás. ¿Cómo metemos 5 saxofonistas más un director en un estudio? La respuesta es clara, caben todos. Gracias de verdad. Gracias por invitarnos. Así suena la música argentina para el mundo en la radio esta tarde. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero
existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 15:32 nos vamos rumbo a la entrevista prometida por Marina Glesser. Así es, Carlos, te decía más temprano que íbamos a conversar con Carolina Barri. Ella es licenciada y doctora en Ciencia Política, investigadora principal del CONICET y directora del Programa de Estudios de Historia del Peronismo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, y de la colección de estudios del peronismo del sello editorial de la misma universidad. Este jueves 6 de noviembre van a presentar el diccionario histórico del peronismo junto a Samuel Amaral, que también es autor del libro y que forma parte de la colección de estudios históricos del peronismo. Esto va a suceder en el rectorado del centro del UNTREF el 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Carolina Barri, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530 Somos Radio, la radio de Madres, la radio de EBE. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a vos por este libro
diccionario que es tan necesario en estos tiempos de tanta incomprensión histórica con respecto a lo que es el peronismo y el movimiento peronista y cómo los conceptos performatearon un poco la realidad. Hoy temprano, cuando le contaba a Carlos que íbamos a conversar, le preguntaba si sabía de dónde vienen los términos compañero o gorila, o por qué tantas ciudades se llaman Eva Perón. ¿Vos nos podés contar cómo nace esta idea y de dónde vienen esas afianzadas palabras nuestras desde el Diccionario Nacional Peronista, compañero? Bueno, mira, a ver, la idea surgió hace muchos años, y te digo allá por el 2009, y la idea era justamente tener una obra que reuniera todas estas palabras que vos decís, ¿no? El peronismo, y cuando hablo de peronismo hablo del gobierno de Perón, de las 2 primeras presidencias. Es un movimiento muy rico en materia de símbolos, de conceptos, de vocabulario, de fechas, de efemérides y demás. Entonces lo que buscamos hacer fue, de alguna manera, como poner orden a partir de un caudal de información enorme que da cuenta de los avances historiográficos de las últimas décadas, y empezar a poner así, bueno, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando del término compañero? ¿Qué quiere decir esto que vos decías, no? Gorila. ¿Cuándo fue el cabildo abierto? Es decir, el diccionario es, como su misma palabra lo define, un diccionario. Es decir, vas a encontrar datos duros. No es un libro de opinión, es un libro de datos. Entonces, nuestra idea fue, a través de más de 700 palabras, que es lo que tiene el diccionario, y con la colaboración de 173 investigadores de Argentina y de otros países, echar un poco de luz a una cantidad de eventos, conceptos, sucesos políticos, personajes de la época que no están relacionados exclusivamente con la política, sino también con el ámbito de la cultura, del arte, del cine, del teatro. Es decir, personas que estuvieron relacionadas con el peronismo, ya sea de una manera positiva o negativa, están biografiados en el diccionario. Como por ejemplo, me imagino que Borges, Fangio, Frondizi. Exactamente. Bueno, claro. Y ya que mencionás a Frondizi, bueno, también es importante recalcar que no están mencionados solamente los peronistas, como podríamos decir, sino que es la década, y cuando hablamos de la década incluye también a todos los sectores de la oposición, ¿no? Es decir, tanto personas que pertenecían a la oposición como partidos políticos opositores o instituciones que eran opositoras. Es decir, la idea es mostrar un mapa muy amplio de lo que significó el peronismo de esos primeros años y que, como bien vos decías al inicio, de alguna manera condicionó la política de las décadas siguientes, y que incluso hoy en día hay términos que uno dice, bueno, ¿de dónde viene esto de justicia social? ¿De dónde viene esto de compañero? Y demás. Carolina, el otro día estaba con un grupo juvenil al que empiezo a dar talleres de teatro para la juventud en el verano, y estuve conversando un poco con grupos sub-20, 13-20, digamos, para hacer un rango etario, y muchos no tienen conceptualizada lo que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica como esas banderas que supo sembrar el peronismo en esa época y que hoy redefinen desde otra performatividad lingüística, si se quiere, esos conceptos detrás de una década que ya vamos a cumplir de endeudamiento, ¿no? Y de mucha injerencia de acreedores externos sobre nuestra realidad. ¿Crees que este diccionario es una buena herramienta para la juventud, para entender y comprender las definiciones y significados que tienen estos conceptos tan arraigados en nuestro sentido común y en nuestro cotidiano, como gorila y compañero y tantos términos de lo que decías recién, ¿no? De este movimiento tan nuestro, tan argentino y tan vilipendiado y vapuleado por tantos y tantas? Bueno, la idea es esa, la idea es que sea una herramienta para quienes investigan, para quienes estudian, para quienes escriben,
pero también para quienes enseñan. Entonces, que pueda ser una herramienta para el aula. Como el diccionario está escrito en un vocabulario muy amplio, muy llano, no necesitas herramientas específicas o conocimientos previos para poder comprender lo que está diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el libro es 100% académico y está realizado por académicos, la idea fue justamente tener una forma de transmitir conceptos y sucesos y demás que puedan ser adquiridos por un público amplio, interesado. También me he enterado que tanto este diccionario como otros trabajos que uno escribe y demás, también son utilizados para el adoctrinamiento en unidades básicas y demás, como para dar discusión política. Y me llamó mucho la atención ese aspecto también, ¿no? Es decir, un área que yo no la tenía tan registrada quizás, donde podían utilizarse nuestros trabajos, que están destinados a veces al aula universitaria, y decir, bueno, que también sirvan como para discutir, ¿no? Política y doctrina y demás, me pareció un espacio muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo en otras épocas se leía Conducción política, La razón de mi vida y demás. No digo que haya dejado de leerse o que deba dejar de leerse, pero me llama la atención positivamente, ¿no? Que también se incorporen elementos de historia, como es este diccionario, ¿no? Y como las entradas y las definiciones son breves, es fácil leer una, dos o tres en una reunión y poder dar una discusión interesante sobre los alcances de esos términos. ¿Cuándo empezó a usarse o cuándo se usó por primera vez, si se puede precisar, la palabra gorila? Mira, gorila es muy interesante porque era ¿cómo se llama? Una propaganda de la época, del año 54, que decía, deben ser los gorilas, deben ser. Y bueno, con tantas resignificaciones que tiene el peronismo de vocabularios y de sucesos, así como Braden o Perón, que fue la etapa muy primera, ¿no? El eslogan de la campaña de febrero del 46. Exactamente. Bueno, el peronismo ha redefinido muchos vocabularios de esas maneras y aprovechó esa propaganda de época y para resignificarla como diciendo, bueno, los gorilas son aquellos que están en contra de nosotros, ¿no? Está muy bien trabajada esa definición dentro del diccionario por una colega de Mar del Plata, Estela Spinelli. Entonces me parece que esa definición, como tantas otras, ¿no? Ya sea gorila, justicia social, y mientras hablo con ustedes abro el diccionario y voy viendo distintas cosas que pueden ser de interés. Y cosas a veces que quizás no son tan conocidas, ¿no? Como por ejemplo, cuál era la coordinación federal de la Policía Federal en el período. Es decir, si bien tenés un vocabulario que puede dar como para un conocimiento general y uso habitual en la cultura política argentina, hay un montón de otro vocabulario y de conceptos que no son del uso cotidiano, pero que hacen a la historia, ya no te digo del peronismo, sino de la historia argentina, de la ¿no? historia política nacional. Respecto a las palabras más peronísticas o aquellas que representan incluso un hallazgo lingüístico, descamisado y cabecita negra, son muy prototípicas y son palabras que inventó el peronismo o la oposición al peronismo, no sabemos, para relacionar lo que ocurría con un lenguaje epocal y han quedado en el tiempo. Exactamente, y que a veces han sido resignificadas a lo largo de los años, en algunas otras no, y algunas son de golpe como en este momento, ¿no? Que creo que es por primera vez desde 1955 en adelante que el término y el concepto de lo que es justicia social, que si bien no es propio del peronismo, sino que es parte del vocabulario de la doctrina social de la Iglesia, pero que el peronismo lo toma como bandera política, es puesto en tela de juicio en tanto valor. Era un valor que en Argentina tanto la oposición al peronismo como el peronismo y el antiperonismo había un acuerdo sobre la justicia social. ¿no? Bueno, el presidente Milei dijo en campaña, acusando al Papa Francisco, de ser un enviado del maligno, que la justicia social es un crimen, nada más y nada menos. Por eso mismo, digo, me parece que es muy interesante decir, bueno, ¿por qué el presidente Milei hoy se tira contra el término justicia social? ¿A qué está refiriendo? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, primero tenemos que saber qué es justicia social. Entonces, me parece que en ese sentido el diccionario lo que busca es
no decirte qué es lo que tenés que pensar, porque no es un diccionario de opinión, es un diccionario de términos, de datos duros. Entonces, ahí vos podés leer, bueno, qué es justicia social y reinterpretar como a vos te parezca esto que está sucediendo en este momento, que es puesto en jaque un término de estas características, donde había un consenso, digamos, de la sociedad argentina, que duró casi 80 años, aceptando que la justicia social era algo beneficioso y bueno para nuestra sociedad. Un elemento más a partir de algo que dijiste recién. Durante mucho tiempo para el peronismo fue importante adoctrinar a los propios, es decir, explicar que ha existido una doctrina peronista y hacer que mucha gente entienda de qué se trata. Hoy la palabra adoctrinar también parece casi que delincuencial. El gobierno que hoy tiene la Argentina y sus autoridades han hecho equivalente a adoctrinar a lavar la cabeza. Bueno, mira, ya que me permitís que decís eso, en el diccionario está definido qué es doctrina nacional y qué es doctrina peronista. ¿Y por qué han hecho del término adoctrinamiento, doctrina, un término peyorativo, digamos? Lo estás adoctrinando, contra la doctrina. Bueno, en realidad no tiene que ver con las raíces de este periodo que está analizando el diccionario, sino que me parece que tiene que ver con esto que decías recién, ¿no? Que es una suerte de lavado de cabeza que es considerado por determinados sectores, que sectores políticos están realizando sobre otros lugares de la sociedad. Pero en definitiva, toda organización política tiene reuniones propias, reuniones donde debaten textos, donde se discuten conceptos, donde se discuten políticas. Y bueno, eso se puede llamar en un sentido muy amplio reuniones de adoctrinamiento, pero adoctrinamiento quiere decir en definitiva, es un debate, es ver, bueno, qué sacamos de esta serie de elementos como para poder analizar una coyuntura política determinada o pensar un plan a futuro. Después puede haber desviaciones, por supuesto, y que las hay y las ha habido en materia de adoctrinamiento y de todos los sectores políticos. Ahora, me parece que la carga peyorativa tiene que ver mucho con una práctica que se había realizado, digamos, en la etapa anterior y que el gobierno actual lo que busca justamente es confrontar con todas las realizaciones y espacios que ha tenido los gobiernos kirchneristas, ¿verdad? Así es. Carolina Barri, un gusto ha sido charlar este ratito con vos. Vamos a irnos con el cierre de la nota con Sacha Amaral, que va a decirnos lo de la presentación de este jueves, Samuel Amaral, perdón, lo de este jueves 6 de noviembre a las 18 horas en el rectorado. Que van a estar juntos, ¿no? Junto con Samuel Amaral, que también es doctor en Historia por la Universidad de La Plata. Así es. Nosotros los dos hicimos la edición del diccionario, lo pensamos, lo armamos, lo pergeñamos, lo corregimos, lo editamos, etcétera, y han participado 173 investigadores de Argentina y de otros países. Eso es importante recalcarlo, porque acá hay muchas voces, muchas miradas que nos pusimos de acuerdo para pensar esta década peronista de quienes nos ocupamos de estudiarla en profundidad. Qué bueno. Bueno, Juncal 1319 en Cava, este 6 de noviembre a las 18 horas en el rectorado del Centro de UNTREF. Carolina Barri, con quien estuvimos conversando, y Samuel Amaral, el que vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias, Carolina, un placer y nos encontraremos por ahí entonces. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Igual. Este libro, el Diccionario del Peronismo, que la universidad acaba de lograr que se publique, es un trabajo de muchos años y que finalmente, con un acuerdo que hicimos con Planeta, pudimos sacarlo en formato papel. Son más de 170 autores que han trabajado en este diccionario, algunos con una definición, otros con varias. Es todo un abanico de intelectuales de distintas orientaciones. El 6 de noviembre vamos a hacer una presentación del libro en la sede de Rectorado con varios de los que han participado en la publicación de autores. Los invitamos a todos a que busquen esta publicación en las distintas librerías del país. Es una publicación muy importante que refleja y explica una época de la historia argentina, 1943-1955, que fue fundamental para el desarrollo argentino. Y le agregamos a Teresa Parodi, para completar los sentidos, cantando en vivo
esa musiquita. ¿Cuál pensás que es esa musiquita que suena bajito, que a veces suena en la radio y a veces no? Seguro lo sabés, escribe Leandro Riera, pero lo de Gorila fue tomado de un programa de Radio Splendid, la revista deslocada de Elford, donde había unos humoristas que decían, deben ser los gorilas, deben ser. Leandro nos escribe desde Recoleta. Es interesante también que el libro considere el peronismo los primeros 10 años del peronismo, ¿no? Todos sabemos que hay muchos peronismos en el peronismo y este se sitúa en un territorio específico que consideramos el primer peronismo. Bueno, son esos 12 años que dieron origen a un movimiento de masas que marcó la política nacional desde entonces hasta nuestros días. A mí me parece que esos interregnos de 12 años que a mí me tocó vivir en carne propia, los 12 años de Néstor y Cristina, se puede llamar peronismo. Después, cada uno interpreta según su propia concepción y comprensión a sus anchas, pero lo que no se puede negar es que los procesos de desendeudamiento y desarrollo nacional se dieron con un criterio de desarrollo con inclusión y con políticas que obregaban por la justicia social, la independencia económica y por la soberanía política. Hay, creo yo, muchos peronismos en el peronismo. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como te acompaña y te besa, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Somos Radio AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Fleco de Luna, flamenco y canción, con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó
sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Si tuviera un camión con un acoplado y arriba de eso un parlante, saldría por las calles a decir: ¡atención! ¡Atención La Plata! ¿Te vas a La Plata? ¡Atención Lanús! ¡Lanús! Allá vamos, sí, vamos rumbo a La Plata. Yo también voy a La Plata y a Lanús esta semana, Carlos. Nosotros va a ser durante este mes, porque se nos vienen, en este mes de noviembre, 2 espectáculos de La Patria No Se Vende en la provincia de Buenos Aires. Comenzamos a hacer este espectáculo en 2023, antes de que Javier Milei fuera presidente. Hemos hecho docenas de funciones en muchísimos lugares interesantes, importantes, con muchísimo público, con mucho apoyo del público, siempre en un perfil en el 2025, los domingos al mediodía, proponiendo un almuerzo diferente, un encuentro en un día muy connotado a la hora en que queremos estar juntos. Así que, si no lo saben, anótense. En Esquina América, el domingo 16 de noviembre, ya hemos estado en el lugar, una hermosa función, esperamos, de La Patria No Se Vende. Y 2 semanas después, por tercera vez en el año, volveremos a hacerlo en el Perón de Lanús. En los 2 lugares hemos tenido la suerte de encontrar un montón de gente hermosa, un montón de oyentes de radio, un montón de gente con la que nos relacionamos, aunque más no sea a distancia, y que cara a cara, corazón a corazón, se corporiza y nos ayuda a entender quiénes somos y para quiénes trabajamos. Así que están todos invitados. Tenemos la promo de la M530 que apoya y auspicia La Patria No Se Vende. La Patria No Se Vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y en la coda final del programa les presentamos con mucho agrado un tema nuevo de Karina Biorlegui y su cuarteto. Se llama Milonga de Luto. Karina es una de las grandes cantoras vigentes del tango y alrededores. Luna deshecha en el río muerto, bordona oscura de aceite lento, fango rebelde de su destada, sucia bordona de orilla parda. A propósito de la palabra compañero, tan connotada. Se va en el agua. A propósito de la oscuridad de la época. Algo se mueve en tu A propósito de la votación del domingo anterior. turbia de olvido y miedo, bebo en tus aguas. A propósito del futuro y la perspectiva, estamos escuchando Milonga de Luto. El luto se lleva por un tiempo. Sucia guitarra que desafina, mi niña va. Y el luto es una ceremonia necesaria cuando se ha sufrido una pérdida o una derrota.
Pero, ¿qué es perder? ¿Y qué es una derrota? Por favor, no me contesten desde el bilardismo. Estoy en las antípodas de eso. Aprendimos con Eve que repetía un concepto del Che Guevara. La única lucha que se pierde es aquella que se abandona. El único luto sería traicionar nuestros principios. La derrota sería no creer más que es posible un mundo mejor. Pero este no es el tonto discurso del optimismo permanente de aquel que está ciego ante la realidad, sino básicamente una lectura de la historia. Hoy que llueven los pronósticos apocalípticos sobre el destino del mundo, debemos entender que una parte de eso es un plan para desanimarnos. ¿Y qué somos sin ánimo? ¿A qué nos animamos desanimados? A veces son mucho mejores las preguntas que las respuestas, pero para todo esto también hay respuestas. Nos encontramos mañana en la radio, Marina. Nos encontramos mañana y en este día y cada día. Gracias, Carlos, gracias a la audiencia. Escuchen los ruidos por ahí, los gritos por allá. Deben ser los gorilas, deben ser.